Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de los límites, no de cualquier límite, ¿sí? Tal vez podamos explorar algunos y pueden compartir lo que ustedes sienten, alguna limitación que pueda llegar a surgir. Más que nada vamos a hablar acerca de los límites que nos autoimpusimos o que en ciertas medidas hemos como pactado o acordado como para que puedan permanecer en nosotros. Así que vamos a estar hablando un poco acerca de eso. Y quería tal vez empezar de una forma amigable a poder acercarme a esas sensaciones que a veces tenemos que nos pueden llegar a sentir como limitados. Lo primero tal vez que quizás nos surja es esa sensación de imposición en el cual uno tiene como un deber para poder realizar algo. Esas afirmaciones que nos van surgiendo dentro de nosotros, que nos impulsan, empujan, nos marcan el camino. Cuando hablamos de límites hablamos muchas veces de eso. Normalmente nos han dicho de que poder tener un límite es algo que nos protege, nos cuida, nos mantiene en el camino, nos da como una señalización hacia dónde tenemos que ir y cómo tenemos que ir. Esa idea tal vez muy cultural, muy heredada, que surge desde muy pequeño en cada uno de nosotros, también puede ser una forma de impedir que puedas salirte y desarrollar otras áreas, otros aspectos en tu propia vida que no son bien valorados. Mientras hoy leía un artículo que me llamó mucho la atención y me gustaría poder compartirlo, estaba pensando exactamente acerca de eso. Cómo uno se autolimitó en el desarrollo de su vida desde muy pequeño. Yo recuerdo algo que tal vez de pequeño mi mamá, y esto lo he compartido en otros vivos, me había planteado o me había descrito de una manera el cual yo terminé como aceptando o tomando de esa manera de ser. Muchas veces ya lo he contado que escuchaba o me resuena, mismo ahora lo estoy como pensando internamente, esa frasecita que dice: Pablo no molesta. Pablo es alguien que no pide para sí, es alguien que no es como sus hermanos. Y ese planteo, increíblemente, te va como estableciendo un condicionamiento de qué es lo que está bien visto desde la vista de la madre. En este caso podríamos tal vez ampliarlo a todos. ¿Y cuál fue esa mirada de nuestra mamá que nos transmitió esa manera de ser o esa manera de ser aceptado y de ser amado que uno terminó incorporando? Y como les decía, el relato que leía en el día de hoy hablaba acerca de ese trajecito que nos pusimos de pequeño para poder ser recibidos por nuestra madre. Puede ser nuestra madre o algún parental que haya cumplido esa función en cada uno de nosotros. De pronto nos encontramos tratando de mantenernos dentro de ese trajecito para que nos vean con agrado y que nos vean apreciado, que nos miren, se sonríen y se complazcan. Ese placer que le podamos llegar a generar a ese parental, a nuestra madre o quien haya cumplido esa función, de pronto fue algo que terminamos incorporando en cada uno de nosotros. Trajecito que obviamente no se fue amoldando a nuestro crecimiento, no se fue adaptando, sino todo lo contrario. Cuando decidimos salir al mundo y empezar a sociabilizar con otras personas, miramos primeramente a nuestra madre, nos dijo que estábamos bien vestidos, que estábamos bien peinados y así salimos al mundo. Y de pronto nos encontramos en un montón de otras relaciones sosteniendo ese trajecito, esa forma de ser, esa forma de mostrarnos y de expresarnos a otro, porque pensamos que esa es la correcta, porque esa es la que le agrada a nuestra madre o a nuestro padre, nuestra abuela, quien haya cumplido esa función en cada uno de nosotros. Y pensando en esto, que me dije, esto viene ideal al tema del día de hoy. ¿Cuántas veces nosotros sostenemos ese trajecito, esa manera de mostrarnos hacia los demás, esperando que produzca el mismo efecto? Y nos olvidamos de que ya hemos crecido, que ya ni siquiera entramos en ese traje, que no es lo único de lo cual estamos compuestos o para que las otras personas puedan llegar a tener un vínculo o una relación.
De pronto nos encontramos como ese niño que tiene que ser de esa manera y de esa forma. Tal vez en algún momento alguien dijo, vos tenés que defenderte, hacerte valer, nadie tiene que pasar por encima tuyo, y te mostraste al mundo de una forma como un bravucón, como alguien hosco, como alguien duro, peleador, nadie se va a meter contigo. Y te calzaste ese traje desde chico y así saliste a pelearle al mundo. Otros tal vez se calzaron el traje más agradable, inofensivo, que nunca contradice, que todo dice que sí, que siempre está feliz, ¿sí? Y pareciera que es la única manera y la única forma de poder relacionarse con los demás, y así saliste al mundo. Cada uno de nosotros, sin darnos cuenta, de pronto nos quedamos en nuestra vida adulta manteniendo ese traje cuando ya ni siquiera nos entra. Cuando ya nosotros nos empezamos a dar cuenta de que hay algo de esta forma en que nos estamos expresando y mostrando a los demás, es algo que nos está incomodando. Por lo menos hay partes de nosotros que quedan afuera, que ya no somos simplemente eso, o que no nos alcanza con ser simplemente eso. Por eso cuando uno plantea, y cuando les planteo a los demás el hecho de, evaluemos nuestras creencias, veamos qué es lo que damos por sentado, qué es lo correcto, qué es aquello que nosotros consideramos que tiene que ser, que es el deber, ¿sí? Ese deber que muchas veces sentimos que tiene que ser porque es la forma en que nuestros padres, nuestros parentales nos definieron. Esas figuras que fueron nuestra primera mirada donde nosotros nos reflejamos, de pronto las hemos incorporado y la tenemos adentro. Y uno podría decir, como siempre, cada vez que se habla de alguna cuestión psicológica, la culpa la tienen los padres. Pero lo que estamos hablando nosotros en este momento más bien es de quién es la responsabilidad de mantener esa figura dentro de nosotros. Ya como adultos, habiendo evolucionado, habiendo desarrollado, habiendo sentido esa incomodidad en muchos de los aspectos de nuestra vida, es tiempo de poder relacionarnos con ese padre, esa madre, ese parental interno que tenemos en nuestro interior, ¿cierto? Ese parental interno que sigue siendo ley, que sigue marcándonos, sigue acusándonos, sigue diciéndonos cómo tenemos que ser, cómo nos tenemos que mover, cómo tenemos que producir. Y todas esas definiciones en cada uno de nosotros, porque si fuera de esas, no existimos. Y ahí es donde cada uno de nosotros tiene que ir viendo cuáles son esos límites que te pusiste a vos mismo. Ya no eres ese niño, esa niña, ya estás en otra etapa de tu vida y empezás tratando de buscar y encontrar, ¿sí? ¿Y por dónde arrancar? Lo que decía recién. Arranca por tus creencias, por aquello que dice, bueno, pero yo debo, yo tengo, yo necesito tal cosa, ¿sí? Y a veces enmascaramos una necesidad. Doy un ejemplo. Por ejemplo, yo necesito que la otra persona me trate bien. Bárbaro. Y lo podés justificar de muchas maneras. Ahora, ¿vos necesitas que la otra persona te trate bien? ¿O vos necesitas ponerle límite a aquel que te trata mal? ¿O vos necesitas alejarte de esos lugares donde se te maltrata? ¿Por qué estar ahí? ¿Por qué permanecer? Si vos sos responsable de vos mismo y vos sos quien tiene que determinar dónde estar y dónde dejar de estar. Y cuán saludable es saber irse, saber decir que no, saber apartarse de esos lugares que te enferman y te maltratan. Pero ahora, ¿por qué permaneces ahí? Porque yo debo permanecer en este lugar. Y ahí de pronto, detrás de eso que habías dicho que era una necesidad, encontraste una obligación, encontraste un mandato. No, pero esto es así y tiene que ser de esta manera. Bueno, cuando esas cosas surjan, yo lo que te aconsejo es que lo primero que tenés que hacer es tomarlo, verlo, escucharlo, poder agarrar y prestar la atención como diciendo, ¿no? Y como diciendo, yo debo hacer esto. Bueno, ahora ponelo entre signos de interrogación, como primer acto básico, ¿sí? De pronto decir, si yo no hago esto, fulano se va a enojar. Bueno, si yo no hago esto, fulano se va a enojar, porque ya damos por sentado lo que va a pasar. No lo sabemos. Y de pronto vivís condicionado a la mirada del otro. Vamos a la creencia propia. Yo debo hacer tal cosa, ¿sí? Yo debo ocuparme de mi casa. Bárbaro. Ahora, pongámoslo en signo de interrogación. ¿Yo debo ocuparme de mi casa? Yo necesito poder conectarme realmente con mi necesidad. Si es que yo me tengo que hacer cargo de la vida de los demás que viven dentro de mi casa,
o tengo que hacerme cargo de mi vida y aprender a convivir con los demás dentro de esa casa. Esos planteos o esos cuestionamientos, tal vez acá me uniría a uno de mis filósofos preferidos, que es Heidegger. En algunas cosas es preferido, en otras no concuerdo, pero él hizo como ese planteo, ¿no? Como diciendo, toda pregunta es una búsqueda. Por eso siempre digo, empezá poniéndole signos de interrogación a aquellas cosas que das por sentado. Aunque vuelvas a la misma conclusión, no importa, pero tenés que poder chequearlo en vos y decir, ¿realmente esto me está expresando? ¿Esta es la manera en que yo quiero vivir? ¿La forma en que yo puedo hacerlo? Es la manera donde yo, y ahí entramos, ¿no? A cuestionarme los deberías, mis creencias, mis pensamientos y todo aquello que pueda llegar a estar fijándome un límite, impidiéndome que tal vez haga contacto con otros aspectos de mi propia vida a los cuales pueda acceder, pueda llegar y pueda desarrollar. Por eso el día de hoy lo que planteo es ese límite. ¿Qué es lo que te limita? ¿Cuál es el trajecito que te pusiste desde pequeño pensando de que esa manera te iban a querer más? Tal vez allá hoy en día tenés la posibilidad de vestirte de muchas otras maneras, de poder expresar esas cosas que están adentro tuyo de una manera totalmente diferente. Salirnos de esa mirada del otro y plantearnos a nosotros mismos nuestra propia mirada y decir, a ver, quien se condiciona a sí mismo nunca viene de afuera, más allá que hay una cultura, más allá que está el otro, pero te puedo asegurar que los demás estarían súper felices de que vos realmente puedas atreverte a alcanzar, soñar, desear y ir por aquellas cosas que los otros no pudieron hacer. Como si te impulsaran casi instintivamente. Les va a dar miedo, les va a resultar algo difícil, no lo van a poder entender. Pero vos tenés que empezar a conectarte con tu propio deseo, con tu propio anhelo, con tus necesidades y poder ir detrás de esos sueños que tanto anhelas. Y para eso muchas veces te tenés que cambiar el traje. Tenés que mostrarte de otra manera, tenés que expresarte de una forma diferente, tenés que actuar de una manera distinta. Hay ahí algunos psicólogos que plantean el hecho de nuestros roles en diferentes áreas de nuestra vida. Roles que nosotros vamos cambiando de acuerdo a cómo lo vamos considerando. Y eso tal vez es algo que nos puede llegar a ayudar a plantear nuestros propios cambios. De decir, bueno, a ver, ¿cuál es la jaula en la que estoy? ¿Cuántas veces no habrás sentido de que estás como con ciertas limitaciones? Como que de pronto encontrás de que algo te está impidiendo y no sabes qué. ¿Sí? Y empiezas por afuera, empiezas a revisar las relaciones, los vínculos, tu casa y un montón de cosas, empezás a darte cuenta de que tal vez vivías feliz o pensabas que vivías feliz, pero en este momento ya no te satisface. Pensabas que hacías lo que querías, sin embargo terminabas haciendo lo que la mayoría hacía y no era exactamente lo que vos estabas anhelando. Entonces, uno necesita poder hacerse ese cuestionamiento, necesita poder hacerse ese planteo interno, de poder ver a dónde es que se metió, dónde es que uno terminó ingresando en esa área, ¿sí? Ingresando en esa forma y en esa manera. ¿Hay otra forma? ¿Me puedo animar a eso? ¿Me asusta? ¿Me da miedo? ¿No lo puedo permitir? Bueno, son esos momentos en los cuales uno puede pedir ayuda, puede consultar, puede pedir a amigos que nos den una mano, poder tener conversaciones que nos permitan elaborarnos y de pronto ir atreviéndose, animándose a alcanzar eso que quizás sea una nueva forma de expresarnos, de mostrarnos, de expresar nuestra esencia hacia otras personas. Pero bueno, para eso tal vez sea necesario sacarnos ese trajecito que traemos desde pequeño, de empezar a ver un poquito más allá de nosotros mismos, decir, hey, puedo usar otros vestuarios, puedo usar otros roles, puedo expresarme o mostrarme de una manera diferente. Puedo empezar a probar otras formas de poder darme a conocer y poder yo mismo ir conociéndome a mí para poder hacer contacto tal vez con aquello que considero que sea esencial o aquello que sea otra forma de funcionar, una manera distinta de poder actuar. Algo que siempre lo repito una y otra vez, es cada cosa que hagas, trata de estar consciente, trata de estar en contacto contigo mismo. Porque de esa manera vas a ir descubriendo nuevas áreas en las cuales vos vas a poder expresarte y mostrarte
tal como eres, de la manera en que vos sientas la mejor forma de poder darte a conocer. Pero bueno, para eso tenemos como que cuestionar esos trajecitos que nos pusimos de pequeño, esos trajecitos con los que salimos de la casa de mamá, de la mirada de mamá, o del parental que nos haya criado como mirada primaria, y que hayamos salido de ese lugar como pensando de que de esta manera nos iba a querer el resto del mundo. De ese trajecito tenemos que empezar a liberarnos y empezar a usar ropa de adulto con toques de niño, obviamente, con esa osadía y ese atrevimiento de infantil que es tan necesario para cada uno de nosotros. Pero empezar a animarnos a vernos de otra manera, empezar a vernos que también podemos ser de una manera diferente, que podemos atrevernos a experimentar cosas distintas, que podemos llegar a lograr y conseguir retos y objetivos que antes tal vez no los teníamos, pero que para este momento es sumamente importante. ¿Dónde radica tal vez el límite en esto? Y tal vez acá vamos a algo un poco más profundo, podríamos decir, que es la posibilidad de contactar con tu propia esencia, contigo, de poder lograr estar ahí y decir, bueno, esto es lo que tiene que surgir hacia afuera, esto es lo que tiene que darle lugar para que otros puedan conocerme tal como soy, o como quiero ser, o de la manera en que en este momento puedo llegar a ser. Por eso en nuestro corazón tiene que estar como esa interrogación constante. ¿Es esto? ¿De dónde está hablando esto? ¿Por qué me estoy expresando de esta manera? ¿Por qué actúo siempre de la misma forma? ¿Por qué termino funcionando en forma reactiva? Y aquí es lo que pasa con ese trajecito que uno trae desde pequeño. Cuando te lo critican, cuando te das cuenta que te empieza a incomodar, que de pronto sentís como que termina siendo como una forma de seguir agradando a otra persona y no expresándote a vos mismo, ahí es cuando empezás a sentir como que hay una reacción interna. Que esa es la otra área o la otra forma de poder abordar esto. Cuando me empiezo a sentir reactivo, cuando me empiezo a sentir incómodo ante mi forma de vivir, me siento incómodo en el sistema en que organicé alrededor mío y la manera en que estamos funcionando, ahí hay algo que me está sintiendo, que está sintiéndose atrapado, que está sintiéndose limitado. En ese momento o en esa situación, normalmente tratamos de patear el tablero. ¿Sí? Lo que normalmente hablamos son situaciones de crisis vitales, ¿sí? Tal vez en momentos puntuales de la vida donde decimos destruimos todo lo que hemos construido, vamos a arrancar de cero, vamos a arrancar de nuevo, y eso es sumamente normal y es posible, ¿sí? Para aquellos que a veces les cuesta poder animarse, pero si es necesario se tiene que poder hacer como para atreverse a ser quien uno desea ser. En esos momentos donde uno siente esa tensión, y ahí es donde vamos, tal vez sentís esa ansiedad y de pronto te ves como reactivo, reactiva, en el cual de acuerdo a lo que el otro dice vos reaccionás. Si el otro dice A, vos decís B, o decís A también simplemente porque la otra persona lo dice. Cuando ya no estás escuchándote a vos misma, cuando no estás escuchando tu propia voz, cuando de pronto estás viendo de que al final termino haciendo lo que los demás hacen porque estoy tratando de agradarlos, y te encuentras totalmente perdido sin saber quién eres. Y ahí en ese momento, por eso le decía de crisis de vida, uno tiene como que hacerse un replanteo de decir, tal vez en este momento, esto que venía trayendo, que me sirvió hasta aquí, es necesario que sea cambiado, es necesario que sea transformado. Y tengo que encontrar otra manera de vestirme y de mostrarme al mundo, otra manera de expresarme y darme a conocer. Y te reconectás con tu propósito, y te conectás con tu deseo, y también priorizás tus necesidades. Muchos te podrán decir, te volviste egoísta, ya no estás pensando en los demás, y es todo lo contrario. Quizás en tanto pensar en los demás, te olvidaste de vos misma, te olvidaste de tu esencia, de lo que había en tu interior, de tu sueño, de lo que procurabas alcanzar desde pequeño. Simplemente como para poder sobrevivir, terminaste encerrada o encerrado en una cárcel propia. Y ahí en ese lugar, que tal vez sea parte hasta de tu sueño, que haya sido un deseo desde pequeño también, te sentís limitado, te sentís limitada, como diciendo me quedé a mitad de camino, hay algo que todavía no terminé de lograr, hay algo que no me está expresando, hay algo que no estoy pudiendo desarrollar. Por eso es importante y es necesario
que podamos priorizar y dar atención a esa insatisfacción que uno está sintiendo. ¿Por qué? Porque normalmente uno se la agarra con los demás pensando que los demás son la causa. Pero los demás sirven como espejos para mostrarnos lo que nos está pasando en nuestro interior. De pronto yo me sentía hasta reactivo, vamos a decir, arrancando con lo que empecé, ¿no? Saliendo de la mirada de mi madre con el trajecito para poder agradarla y de pronto darme cuenta de que fue tal vez un gran error, me la agarro contra ella y reacciono en contra, ¿sí? Soy el contrera de mi madre, o sea, todo lo opuesto a ella. Entonces, de ir al agrado, terminé yendo a la oposición total. Y de pronto me doy cuenta que sigo estando en los mismos dos extremos del mismo problema. Sigo reaccionando de acuerdo a esa mirada. Y vuelvo a decirlo como lo dije al principio, no es la mirada de ella externa, sino del ella interno, ¿no? La madre que uno lleva adentro. Y esa mirada muchas veces te termina condicionando al punto de vos ser reactivo ante esa situación. Y al final el que termina rigidizado, el que termina sin posibilidad de adaptarse, sin poder flexibilizarse ante las diferentes situaciones de la vida, porque tiene una sola manera de ser, una sola forma de enfrentarlo todo, ¿sí? Es como aquel que enfrenta el mundo simplemente con un tenedor. El día que llovió sopa es imposible que coma, ¿sí? Para él todo tiene que ser con un tenedor. Entonces, de esa manera es como a veces enfrentamos la vida, ¿sí? Y ante esa situación de pronto nos sentimos enojados hasta con el cielo, porque ese día decidió, ¿sí?, llover sopa y no churrasco, porque para eso estábamos preparados. Entonces, ante esa mirada que uno tiene del mundo, del exterior, de nuestro alrededor, es porque hay algo que está condicionándonos la posibilidad de flexibilizarnos. Y uno podría decir, entonces ser rígido es malo, ¿sí? Y cuando hablamos de rigidez, hablamos de inflexibilidad, hablamos de aquello que no puede ser cambiado, que va a ser estable, estático. Y yo podría decir que los cimientos son buenos, que puedan llegar a tener bastante rigidez, porque sostienen, ¿sí? Y hay veces donde la vida uno necesita sostener, y hay cosas en nosotros, ¿sí?, que nos hacen fuerte y nos fortalecen y nos permiten poder sostener. Ahora, hay muchas de otras situaciones en la vida donde necesitamos flexibilizarnos, necesitamos adaptarnos, porque no somos un edificio muerto, o sea, no somos una cosa, somos un ser vivo que necesita ir adaptándose a las situaciones que se va presentando. Como lo estamos viviendo en todos estos meses, de pronto nos tuvimos que adaptar todo este año a una situación totalmente ajena y distinta de lo que uno pensaba. Y de esa manera necesitó de nosotros una flexibilidad, necesitó un cambio, una posibilidad de decir, bueno, a ver, ¿qué hago en este momento y en esta situación? No puedo trabajar de la misma manera, no puedo permanecer en mi hogar de la misma manera, no puedo ir a comprar de la misma manera. O sea, un montón de cosas que fueron modificadas. Puedo quedarme en la angustia y en la aflicción, como decía en el principio, de querer reaccionar ante esta situación de la misma forma como lo venía haciendo en cada una de las situaciones. Y quedarme en la amargura, en el resentimiento, en el dolor, en la aflicción, y permanecer ahí, sufriendo esta situación. Sin embargo, aunque nadie es ajena al dolor, porque la vida nos brinda esa incertidumbre constante, y muchas de las situaciones de la vida son dolorosas, eso no significa que uno tenga que encararlos de una manera pesimista o negativa. Uno debe de tener una actitud distinta. Con esto hago tal vez un paréntesis. Sigo guardando al pesimista un espacio dentro de mí porque a veces es bueno, es como una forma de descargar y ayuda, ¿no? Como plantarnos como a estar en un momento de lamento. Pero un tiempo, un momento, ¿sí? El principal aliado en estos momentos es nuestra capacidad de poder ver en esta incertidumbre las posibilidades que se nos da como seres humanos de poder reinventarnos, reordenarnos, rearmarnos para poder salir a esta nueva realidad. Y de pronto vemos ese instinto, uno podría decir, de supervivencia, que nos permite poder flexibilizarnos y decir, bueno, vamos a trabajar de una manera distinta, vamos a relacionarnos de una manera diferente, vamos a aprender y a estudiar de una manera diferente. Todas esas cosas
nos están movilizando a incluir tal vez herramientas, formas y maneras totalmente nuevas que nos permiten hacer ¿qué cosa? Demostrarnos una y otra vez que nosotros los seres humanos somos capaces de poder enfrentar las situaciones que nos puedan brindar. Es como la primera vez que alguien fue al Polo Sur o al Polo Norte. Es como la primera vez que alguien decidió ir hasta las profundidades del mar. Es como el animarse a ir a aquello que ha sido insondable. Y que cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestro interior áreas en nuestra vida que nos pueden ser sumamente útiles en este momento, que tal vez en otro tiempo no lo hubiésemos ni pensado. Establecer un no, un límite, poder evitar conflictos, bárbaro. Hay que hacerlo porque hay que preservarse un montón de veces. Pero también hay que aprender a flexibilizar, a negociar, a dialogar, a poder tener una nueva cultura y un nuevo pensamiento. Y todo eso nos va a permitir poder encarar el mundo de una manera distinta. Y uno podría decir, ¿confiado en qué? Confiado en uno. ¿Sí? Y uno podría decir, eso depende del resultado que cada uno tenga. Y la verdad que no. Porque uno y cada uno de nosotros simplemente somos posibilidades. Cada una de esas posibilidades nos da la libertad de decidir. Y esas decisiones son las que nos va dando, ¿sí?, el ser humano. Nuestra humanidad está en cada una de las decisiones. Cuando ves a alguien en necesidad y entras en empatía, en relación con esa persona, si extendés tu mano para dar o para brindar o ayudar o asistir, o la retraes, lo negás, te alejás o te separás. Siempre existen diferentes posibilidades, pero son esas posibilidades las que nos permiten plantarnos como seres humanos y no simplemente como animales reactivos. Por eso, nuestros límites tienen que ver un poco con eso. Limitamos nuestra humanidad con cada uno de esos trajecitos que traemos desde niño. No digo de que muchos de ellos no hayan servido o no nos sirvan en este momento, pero que no sean los únicos. Que tengamos la posibilidad de abrirnos a poder utilizar otras maneras y otras formas de darnos a conocer, de conocer a las personas, de vincularnos, de relacionarnos y no estar tan obstinado a que solamente se pueda hacer de una sola forma. Eso es lo que nos limita y eso es lo que necesitamos poder tal vez darnos cuenta de hacia nosotros mismos. Una forma, haciendo repaso, una forma es cuestionar esas verdades que tenés tan arraigadas en tu interior. Cada vez que surja una sentencia, un axioma, un mandato que dice yo debo, yo tengo, me demandan o esperan que, cuando hagas ese planteo, ponelo entre signos de interrogación. Como primer cuestionamiento, ¿es realmente esa la única forma? ¿Es lo único? ¿Es la manera? ¿Realmente se espera esto? ¿Esto es lo que debo? ¿Esto es lo que tengo? Esa forma es una manera de poder abrirte a otras posibilidades. Tal vez elijas la misma, pero ver las diferentes posibilidades te va a permitir empezar a tener más confianza en ti mismo y en lo que vos puedas lograr y conseguir, que es decidir. Que eso es lo que uno necesita poder incorporar en su vida, la capacidad de decidir. Y la decisión está arraigada en la confianza. ¿En qué? En mí mismo, en ti misma. ¿Sí? Cuando confías en ti, cuando confías en vos, vas a poder lograr y conseguir lo que quieras. No por el resultado, sino por esa esperanza y esa confianza y ese ánimo que de pronto decís, esto es por mí, esto lo hago por mí, esto lo decido yo. O sea, tengo que tener opciones, tengo que tener posibilidades, tengo que dar lugar a poder expresarme en todas mis formas. Cuando estoy enojado, cuando estoy triste, cuando tengo una necesidad, cuando tengo un deseo, cuando tengo alegría, cuando tenga lo que tenga que expresar y dar a conocer, poder hacerlo de una manera que realmente sea genuino. El ser genuino no implica no tener en cuenta al otro o su necesidad. Todo lo contrario. Cuando uno se tiene en cuenta a sí mismo, de pronto vas a poder empezar a mirar también al otro como una persona de necesidad, de deseo y de sueño. Y de esa manera poder unirte y compartirte con las otras personas y vivir en esta gran comunidad que tenemos que ser. Desde ya, en lo personal, aspiro a una comunidad compasiva, aspiro a una ciudad compasiva, aspiro a una sociedad distinta y diferente en muchos aspectos.
que no se cuestione tanto el pensamiento del uno o el del otro, sino que podamos lograr saber convivir y apreciarnos mutuamente. Pero para eso también yo necesito flexibilizarme, porque si para mí una persona solamente tiene que ser de esta manera, porque es la forma que incorporé o aprendí, nunca voy a permitir que el otro sea distinto, que piense diferente, o poder animarme yo a poder tener conexión con una persona que piense o viva la vida de una manera diferente. Por eso en este día me gustó el tema de poder compartirles los límites que a veces uno mismo se va poniendo dentro de su corazón desde muy pequeño, pero las sigue sosteniendo aún de grande. Hasta que en un momento de la vida los cuestionás, en un momento de la vida podés permitirte, darte la posibilidad de expresarte y demostrar algo más de vos, porque empezaste a contactarte en diferentes áreas de tu vida y las empezaste a aceptar. Eso es lo que quería compartir en el día de hoy. Espero que realmente te haya servido y pueda ser una forma de poder acercarse, ¿sí?, a tu esencia, a lo que eres, a lo que puedes lograr y lo que puedes ser. Así que desde ya, gracias por estar ahí, por escuchar este video. Pronto estaremos compartiendo otro. La semana que viene estaremos hablando de otro tema bastante interesante también con respecto a esto, y espero poder verlos en el próximo video. Así que gracias, nos vemos en el próximo.